El 10 de octubre se dio a conocer la denuncia de espionaje a los periodistas Gustavo Silvestre y Mauro Federico, a quienes le fueron hackeadas sus cuentas de mail. 7 días después, se difundieron una serie de informes que dan cuenta del espionaje ilegal del gobierno de Cambiemos sobre organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Queda claro que Cambiemos tiene su propio proyecto X y que, al igual que el kirchnerismo, dio órdenes a Gendarmería Nacional para que recogiera y reportara actividades de quienes pudieran generar hipótesis desestabilizadoras. Uno de los principales blancos del espionaje fue el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, encabezado por la diputada del PTS-FIT, Miriam Bregman. Es muy grave que espíen nuestras actividades, es muy grave que pasemos a formar parte de estas bases de datos de inteligencia. Patricia Bullrich tendría que estar aquí dando explicaciones sobre esto. Nadie del gobierno se ha referido a esto y nosotros nos negamos a naturalizar un hecho tan grave. Nunca nos callamos, no nos vamos a callar ahora y llamamos a que este Congreso lo repudie. Mientras la ley de inteligencia prohíbe expresamente la producción y almacenamiento de datos de este tipo, el informe sugiere que cualquier manifestación puede quedar en el centro del espionaje. El sistema de espionaje es parte de la herencia que Cambiemos recibió del kirchnerismo. Lejos de desmantelarlo, el gobierno lo mantiene y lo sigue utilizando para los mismos fines. Ya estamos con Adriana Meyer. Adriana, ¿cómo estás? Periodista de Página 12, bueno, siempre Nicolás, colaborando, así que te agradecemos por estar acá. El gusto es mío. Bueno, ella dio la primicia en aquel momento bajo el gobierno kirchnerista de lo que significaba el Proyecto X, pero enseguida vamos a estar hablando de esto. Como veíamos en el informe, justamente bajo el gobierno de Macri se ha descubierto nuevamente que sigue existiendo este Proyecto X, que sigue existiendo el espionaje, y algunos de las víctimas o de quienes han sido blancos de este espionaje han sido los periodistas, como veíamos recién, y ya se ha conocido esta noticia, Mauro Federico y también Gustavo Silvestre. Hablábamos desde la producción de La Izquierda Diario TV con Mauro Federico y esto es lo que nos decía acerca del espionaje que están sufriendo. La Gendarmería Nacional está efectuando tareas de inteligencia sobre militantes sociales, activistas políticos y grupos sindicales, a modo tal de que lo que hacen es relevar con claramente partes de inteligencia, cuáles son este tipo de movimientos, los catalogan, generan hasta clasificaciones y los van enmarcando dentro de lo que se entiende como acciones desestabilizadoras. Esto estaba pasando en la provincia de Jujuy y lo que daría impresión es que hay una orden política, porque de lo que se habla de salvaguardar es el orden institucional y los gobiernos de Mauricio Macri y Gerardo Morales. Lo que se deduce de la lectura de esas partes de inteligencia es que el centro del espionaje está direccionado hacia, por ejemplo, organizaciones ligadas a la lucha por los derechos humanos y por la defensa de los activistas que son reprimidos. Concretamente el CEPROD es una de las organizaciones que está siendo investigada, investigada no es la palabra, que está siendo espiada y reportada sus actividades. Si vos sos un militante político, un activista social o un dirigente sindical, que haya un seguimiento de tus actividades y un parte tan pormenorizado de qué es lo que vos haces es perfectamente tipificable como una violación a las leyes argentinas. A las que se le suman las organizaciones sociales que ni siquiera tienen un marco institucional, porque son muchas veces grupos de vecinos autoconvocados que, por ejemplo, llamaban a protestar con cacerolazos por los tarifazos. Te estoy hablando de episodios sucedidos entre julio y agosto de este año. Lo que se está tratando de hacer es dar información precisa sobre actividades que son perfectamente transparentes y que podrá estar uno de acuerdo o no políticamente con cuál es la intencionalidad que persiguen, pero de ningún modo tienen objetivos desestabilizadores, ni muchísimo menos se constituyen en un delito como para que se las mande a espiar. Bueno, allí escuchábamos lo que decía Mauro Federico, así que si usted
fue parte de quienes protestaron en los cacerolazos y se organizó en su barrio con sus vecinos. Quizás también fue espiado por el Proyecto X de la Gendarmería, que daba cuenta de quienes organizaban estas movilizaciones, ¿no? Pero también le preguntamos a Mauro Federico acerca de la causa que están llevando junto a Gustavo Silvestre a raíz de este espionaje y el hackeo a sus mails. Veamos lo que nos decía. Nosotros estamos declarando en este momento en carácter de testigo. Gustavo fue la semana pasada, a mí me toca declarar esta semana. A nosotros no sabemos quién, pero nos hackearon nuestras cuentas de correo electrónico personales, y eso no sería lo más grave, sino que con el contenido que obtuvieron de ese hackeo elaboraron, insisto, no sabemos quién, partes de inteligencia en donde se interpretaba libremente y de manera absolutamente errónea que nosotros formábamos parte también con nuestro accionar de un plan de desestabilización contra el presidente Macri y contra su gobierno. Algo que está absolutamente alejado de nuestra función. Nosotros somos periodistas y cumplimos con la tarea de informar a la gente que nos lee, que nos sigue a través de la radio o de la televisión, en el caso de Gustavo también, y no tenemos absolutamente nada que ver con ninguna maniobra desestabilizadora ni con ningún tipo de activismo que ponga en peligro la democracia, como esos partes de inteligencia dan a entender. Adriana, concretamente, ¿qué es el Proyecto X? Suena a película bizarra, ¿no? Si uno pone en Google Proyecto X, sale precisamente eso, una película creo que de los 80. Sin embargo, un poco más abajo podemos darnos cuenta que está en Wikipedia y ahí está explicado que es un sistema informático de inteligencia criminal para la investigación de delitos complejos. Así lo definió incluso la propia ministra Garré en su momento. Es una base de datos con algo que se llama vinculadores, que lo que permiten es entrecruzar información y acelerar el análisis en determinadas circunstancias. Esto se hacía en un organismo de la Gendarmería que se llamaba Unidad Especial de Investigaciones Judiciales y reunían la información en los llamados centros de reunión de información en Campo de Mayo. Toda una terminología, Nicolás, que nos remite a la dictadura. Y Proyecto X en este contexto es una de las 3 bases de datos que usaban para realizar este espionaje. ¿Qué sucedió en noviembre de 2011 a instancias del CEPROD? Y porque empezaron a detectar los compañeros del CEPROD y toda la militancia organizada de delegados de base de Zona Norte. Recordemos que era la época del conflicto de Kraft, que había estado... Claro, el conflicto de Kraft del año 2009, allí nuestros compañeros detectaron este espionaje y se realizó la denuncia encabezada por Miriam Bregman. Exactamente, porque lo que pasaba era que, por ejemplo, Leonardo Neorniela o Poca Hermosilla estaban imputados. Los abogados iban imputados por cortar rutas por el tema de reclamo de Kraft. Iban a ver a los expedientes y aparecían partes de inteligencia rarísimos donde era claramente que la Gendarmería se había infiltrado. Fotos de Victoria Moyano Artigas o de la madre de Plaza de Mayo, Elía Spen, que iban a apoyar, y un montón de otros dirigentes conocidos que aparecían espiados. Hay una frase que, bueno, yo utilicé en la nota que fue la primera nota periodística sobre este tema, que es muy revelador. Le dice un delegado de fábrica: ¿de qué medio sos? Porque los compañeros tienen dudas sobre vos. Prensa independiente, amigo. No, decime la verdad porque si no te sacamos a patadas. Bueno, está bien, me voy solo, no hay drama. Era obvio. Y nosotros decíamos... Era alguien sospechoso. Claro, digamos, por eso... era un gendarme disfrazado de militante buscando información. Se jactaban después en el expediente de sacar fotos con sus propios celulares. Algo que en un punto nosotros sabemos desde que militábamos en democracia que sucede, pero no porque suceda vamos a naturalizarlo y permitirlo, ¿no? Esto por lo menos era el planteo del CEPROD. La causa avanzó, se hizo en ese momento en 2011 y se constató con el pasar del tiempo que habían sido miles las organizaciones espiadas. Es decir, esto fue mucho más amplio que el cordón de Zona Norte del Gran Buenos Aires, sino que fueron miles las organizaciones espiadas. Yo, con esta información de Mauro Federico y de Gustavo Silvestre, que han sido espiados, y en la primicia que tuvo en este caso ámbito financiero respecto de que el macrismo no desactivó Proyecto X, lo que fuimos viendo era que
se seguía acumulando información. Pasan los gobiernos, Nicolás, y la información de inteligencia queda, y queda para algo, queda para que después vaya a las causas, para criminalizar a los luchadores. En concreto, respecto de Natalia Morales, que además ha recibido amenazas recientemente, hay, como bien decía Mauro Federico, en el nuevo espionaje X de la Gendarmería, cuestiones muy graves, porque, por ejemplo, los gendarmes recogieron todos los afiches donde el CEPROT denunció el estado policial. El CEPROT organizó un encuentro en Jujuy donde recibió todas las denuncias referidas a desde gatillo fácil, encarcelamiento de dirigentes municipales. No es solamente por Milagro Sala todo el estado policial que está viviendo Jujuy. No, y fíjate que, a ver, digo, antes de lo que sucedió ahora, en el encuentro, luego del encuentro que se realizó en Jujuy, también recordemos en el conflicto del 2014 de LEAR, de los trabajadores de LEAR, también detectamos, por ejemplo, a Galeano, que era un miembro de la Gendarmería que en realidad estaba allí, estaba retirado y estaba allí justamente enviado por Sergio Berni, ¿no? Él lo reconoció. Y era un infiltrado directamente, ¿no? Entonces, digo, esto que sucede ahora, a raíz del encuentro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y esta denuncia que llega a ámbito financiero, lo que sucedió con el tema de los cacerolazos por los tarifazos, o sea, toda esta información da cuenta de que continúan este tipo de prácticas, y también lo grave es que se persiga a quienes lo denunciaron. Así es, y no es casual que le hackeen las cuentas a los periodistas que hicieron la denuncia nueva. Hay cosas muy graves, porque los gendarmes no solo recogen información, se permiten hacer evaluaciones políticas. En el caso de Jujuy y Natalia Morales, los sindican como personas que quieren crear situaciones que distraigan al Poder Ejecutivo Provincial en sus objetivos gubernamentales. Y también algo muy grave, que lo decía recién la diputada Bregman. La ministra Patricia Bullrich todavía no abrió la boca y tiene que explicar, porque según lo publicado por Ámbito, toda la información que recogen los gendarmes va al Ministerio de Seguridad. ¿Para qué? Es la pregunta. Y más grave aún, en el informe que menciona Mauro Federico, antecedentes del mes en la provincia de Jujuy, se señala en particular a los referentes Vilca y Natalia Morales del Frente de Izquierda de Jujuy, que se encuentran cursando invitaciones a dirigentes de otras provincias para que asistan al evento. Esto solamente se puede hacer, porque esto era público, solamente se puede hacer hackeando mails y pinchando teléfonos. Esto es ilegal. Te agrego algo, Adriana. Natalia Morales recibió amenazas en su Facebook. Le dijeron que iba a ser la próxima Milagro Sala. Nosotros hemos estado planteando desde un primer momento la necesidad de la libertad de Milagro Sala a raíz de esta cuestión, más allá de todas nuestras diferencias políticas, metodológicas, etcétera, que son de público conocimiento. Pero digo, hay un hecho nuevo que ha sido esta amenaza que ha recibido nuestra compañera. Veamos lo que decía Natalia alrededor de esta nueva amenaza que recibió en su Facebook. El viernes pasado recibí un mensaje privado de carácter intimidatorio por la red social Facebook de una persona llamada Omar Riquelme, donde me amenazaba y decía que iba a ser la próxima Milagro Sala, pero además daba cuenta del trabajo de inteligencia que está haciendo actualmente la policía de la provincia, tanto a mi compañero Alejandro Vilca como a mí y al Frente de Izquierda. Me parece que esta situación no está desligada de otras situaciones que venimos denunciando, por ejemplo, las causas abiertas a compañeros nuestros por luchar, como en Acero Zaplas o en el Ingenio La Esperanza, la misma carta intimidatoria que recibió Miriam Bregman en el Congreso Nacional por parte del directorio de la empresa Ledesma y de Carlos Pedro Blaquier, o de los archivos de Gendarmería que recientemente salió a la luz. Allí teníamos el testimonio de nuestra compañera Natalia Morales. Quería preguntarte, de todas maneras, me había quedado con una pregunta. Viste que en estos días Cristina Fernández de Kirchner, alrededor de las causas judiciales y demás, habla de persecución política, ¿no? Cuando se dio a conocer la persecución del Proyecto X bajo el gobierno kirchnerista, ¿cuál fue la reacción del kirchnerismo en ese momento? El kirchnerismo inicialmente lo negó. Hay que recordar que Proyecto X nace cuando era ministro Aníbal Fernández, y Aníbal Fernández la primera actitud que tuvo fue negarlo, siendo que ya en 2009, en base a partes de inteligencia, él se dio el lujo de advertir, como bien recuerda siempre Miriam Bregman, que iba a aumentar la conflictividad social. ¿De dónde lo sabía? Porque ya nos venían espiando desde entonces.
Aníbal Fernández niega y termina admitiéndolo la ministra Nilda Garré, admitiendo que existía el proyecto X, pero la ministra Garré, recuerdo la conferencia de prensa, negó enfáticamente que fuera usado para fines de espionaje interno. Además, sus voceros, esto es muy importante aclararlo, Nicolás, insistían en que todo el espionaje de los gendarmes había sido hecho con órdenes judiciales, y esto es falso. Yo me cansé de discutir con compañeros y kirchneristas en este sentido, porque si lo había hecho, para ellos si lo había hecho un juez estaba legal. Y nosotros sabemos que hay leyes nacionales, varias, que prohíben el espionaje interior. Incluso si lo había hecho un juez también era ilegal. Pero encima era falaz el argumento, porque después se comprobó, mirando el expediente que está en la Justicia Federal, que el 95% de los hechos de espionaje no habían sido por iniciativa de orden judicial alguna. Los jueces saben perfectamente cuáles son los límites que tiene el espionaje interior. De hecho, el propio juez Casanelo, que ahora tiene la causa, en una causa de drogas, la tuvo que anular toda porque los gendarmes se tomaron la libertad de allanar 3 casas que él había dicho que no había que allanar. Esto es como algo muy estricto, es decir, la Fuerza de Seguridad no se puede tomar la iniciativa, y menos de hacer análisis políticos como hemos visto recién, ¿no? Pero de tomar iniciativa propia. Tiene que ser algo muy concreto y tiene que haber una sospecha muy clara de narcotráfico, no si están organizando un corte de ruta. Y en un primer momento, Nicolás, la primera versión de Gendarmería insistía con esta cuestión de lo judicial. Te voy a leer un textual de los gendarmes admitiendo lo que hacían. Esto demuestra que mentían. Ellos reconocieron que se entremezclaban en la multitud vestidos de civil, lo que contábamos recién, ¿no?, de las marchas de Kraft, para conocer a los cabecillas de las manifestaciones que pudieron realizar su tarea con éxito, es decir, que los encontraron. Por eso estaba la foto de Vicky Moyano y de Elías Penn y del Poque Hermosilla. Y es decir, después cotejar con la base de datos que tenían en la fuerza. Ya había acumulación de datos previos. Eso era Proyecto X. Bueno, más claro imposible de cómo los mismos gendarmes graficaban esta situación. Y yendo más atrás, te pregunto más atrás de lo de Proyecto X, los antecedentes alrededor del espionaje. Es muy grave, Nicolás, pensar que este gobierno que ahora intenta avanzar con derogar el principio de demarcación, que es que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones internas, de hecho con la excusa de las nuevas amenazas, narco y terrorismo van a ir para adelante. No es casual que el macrismo utilice el Proyecto X, pero la realidad es que, como bien decís, todos los gobiernos lo han hecho desde el inicio de la democracia hasta ahora. Y además, básicamente, creo, ponderando para fines de criminalización de protesta y control social, pero también para carpetazos políticos cuando hay elecciones y también para tráfico de datos de la farándula, aunque parezca increíble, con fines extorsivos. Esos son los espías locales. En lo que nos compete a nosotros, la lucha del campo popular, antecedentes de infiltrados, algunas listas que aporta Correpi, Américo Balbuena, el personal civil de la Policía Federal, que por supuesto también la investigación allí de los compañeros de CEPROT detectó que había más de 1000 agentes similares en la policía. Balbuena estuvo 10 años infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh, que era una agencia alternativa. Alberto Amarilla, bastante más atrás, en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Raúl Tarifeño, en el MST de Neuquén. Tarifeño, que era de la Armada, del Ejército, llegó a ser candidato del MST en Neuquén. Es realmente espeluznante. Y antecedentes de espionaje concreto, Nicolás, hay algunos que son emblemáticos y otros que no son menos conocidos. Para mí el más emblemático es la infiltración que se hizo a una asamblea piquetera que se realizó en la época de Duhalde en el Estadio Gatica, pocos días antes del asesinato de Costecchi y Santillán. Esa infiltración no fue inocente. Con esos datos, algún agente trasnochado puso que querían ir a derrocar a Duhalde. Imagínate lo que se dice en una asamblea piquetera con un alto grado de conflictividad social como era 2002. Tomaron esos dichos y armaron una denuncia de que había un plan para tumbar al gobierno de Duhalde. El ministro Banossi quería acusar a esos piqueteros de sedición y pocos días después asesinan a Costecchi y Santillán con esa excusa. Si no hubieran estado las fotos, hubiera valido el plan y hubiera sido justificado ese asesinato. Doy el ejemplo de Costecchi y Santillán para mostrar la gravedad de no naturalizar ese tipo de hechos, ¿no? No, y creo que eso marca, digamos, la continuidad del aparato represivo, ¿no? Vos marcabas 1000 agentes de inteligencia en la federal, bueno, estos cuerpos especiales que están destinados a esto. Pero yendo, digamos, al tema de la causa ahora, ¿cómo se encuentra la causa del Proyecto X? La causa en este momento, como decían los colegas, está en
declarando, le están tomando declaración testimonial porque lo nuevo se suma, es una ampliación que hace el CEPROD a la causa original. Así que, en principio, por lo que pude averiguar, además de las declaraciones de los periodistas, hay una serie de medidas que hay que ordenar, pero no está habiendo demasiada voluntad de tomarlas. Vamos a ver qué hace en estos días el juez Casanelo. Lo que sí te puedo contar es que de la denuncia original, los gendarmes que estaban imputados tienen falta de mérito y lamentablemente esta falta de mérito ha sido ratificada por la Cámara. Ese fallo indicaba igual al juez que tiene que profundizar la investigación, cosa que no estamos seguros que esté haciendo. Bueno, Adriana, te agradezco mucho por haber venido y bueno, seguramente vamos a seguir con este tema tan importante y con una denuncia alrededor de toda la persecución y las amenazas que también están recibiendo distintos sectores y particularmente nuestras compañeras, bueno, además de Miriam Bregman, ahora Natalia Morales, como veíamos recién, periodistas, etc. Así que te agradezco mucho por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Seguimos con La Izquierda Diario TV. Yo quiero una izquierda fuerte. Vamos a llenar el estadio de Atlanta. Para construir una izquierda que pueda movilizar miles. Que tenga fuerza en las calles. Para pelear contra los despidos. Que defienda a los terciarizados y a los contratados. Que tenga peso en los sindicatos. Para enfrentar a la burocracia. Y en la universidad. En el movimiento de lucha de las mujeres. Y en el Parlamento. Salimos a la cancha contra el gobierno, el PJ y los K. Yo voy a Atlanta. 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 Yo voy a Atlanta.